Dos marcas, un siglo de rivalidad. Una representa el poder, el lujo y el prestigio. La otra, la innovación, la ciencia y la precisión absoluta. Rolex versus Omega. Una batalla que ha definido el rumbo de la relojería suiza durante más de 100 años. Ambas dominaron océanos, cimas y hasta el espacio. Pero detrás del brillo y la fama hay algo más profundo. Una guerra por el control del tiempo mismo. Hoy descubrirás quién domina realmente esta batalla histórica. Y por qué quizás no todo es lo que parece. El origen del duelo. La historia comienza en el corazón del siglo XIX, en una pequeña localidad suiza llamada La Chaux-de-Fonds. Allí, en 1848, un joven relojero llamado Louis Brandt comenzó a ensamblar relojes con piezas fabricadas por artesanos locales. No imaginaba que estaba fundando una de las casas más influyentes de la historia. Omega. Desde el primer día, su visión fue clara. La precisión ante todo. Brandt no buscaba adornos ni ostentación, sino la exactitud absoluta, el arte de medir el tiempo con la menor desviación posible. Durante años, sus relojes ganaron fama por su fiabilidad, y en 1894 la marca alcanzó un punto de inflexión con el lanzamiento del calibre Omega, un mecanismo tan avanzado, tan preciso y tan fácil de reparar que se convirtió en el estándar de la compañía. El calibre era tan revolucionario que la marca decidió adoptar su nombre, Omega, el último alfabeto griego, el símbolo de la perfección alcanzada. Décadas más tarde, en 1905, a cientos de kilómetros, otro visionario estaba escribiendo su propio destino. Su nombre era Hans Wilsdorf, un joven alemán radicado en Londres que soñaba con algo que muchos consideraban imposible, un reloj de pulsera preciso y resistente. En esa época, los relojes de pulsera eran vistos como accesorios frágiles, más propios de las mujeres que de los hombres. Pero Wilsdorf creía que el futuro estaba en la muñeca, no en el bolsillo. Y así nació Rolex. Desde el principio, su propósito no era solo fabricar relojes, sino redefinir la idea de fiabilidad. Wilsdorf quería un reloj que acompañara al hombre moderno en cualquier situación, bajo el agua, en la montaña o en la oficina. Mientras Omega perfeccionaba sus cronómetros para concursos de precisión y observatorios, Rolex se obsesionaba con la robustez, la hermeticidad y la resistencia extrema. Omega fue la marca de los científicos y exploradores del cielo. Rolex, la de los aventureros que conquistaban la Tierra. Una apuntaba hacia las estrellas, la otra se preparaba para sumergirse en los océanos. Dos caminos distintos, nacidos del mismo sueño: dominar el tiempo. Precisión e innovación. Si hay una palabra que define a Omega y Rolex, esa es precisión. Pero la manera en que ambas casas han perseguido ese ideal ha sido completamente distinta. A comienzos del siglo XX, Omega ya era reconocida como la reina de la exactitud. Sus relojes participaban y ganaban en los más prestigiosos concursos de cronometría del mundo, celebrados en observatorios como los de Neuchâtel y Ginebra. Durante décadas, sus movimientos superaban a los de cualquier otra marca en consistencia y estabilidad. Tanto fue así que en 1932 Omega fue elegida como cronómetro oficial de los Juegos Olímpicos, un honor que marcaría el inicio de una relación inseparable entre la marca y el deporte. Mientras tanto, en Ginebra, Rolex perfeccionaba otro tipo de precisión, la de la vida real. Hans Wilsdorf sabía que no bastaba con tener un reloj exacto en condiciones de laboratorio, sino uno que resistiera el día a día, el polvo, la humedad y los golpes. Y así nació en 1926 el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo, un símbolo de innovación que cambió la relojería para siempre. Poco después, en 1931, Rolex presentó el Perpetual Rotor, el sistema de cuerda automática que hoy es el corazón de todos los relojes automáticos modernos. Omega respondía con avances técnicos, Rolex con ingeniería práctica. Una dominaba la ciencia, la otra dominaba la fiabilidad. Décadas más tarde, esa rivalidad se intensificó. En los años 90, Omega introdujo el escape coaxial, una invención del genio relojero George Daniels que revolucionó la mecánica suiza. Este sistema reducía la fricción entre componentes, prolongaba la vida útil del movimiento y mantenía una precisión constante durante más tiempo. Era una evolución que rompía con más de 2 siglos de tradición relojera. Rolex, por su parte, mantuvo su camino silencioso y perfeccionista. Creó movimientos como el calibre 3135 y posteriormente el 3235, donde cada tornillo, cada resorte y cada rubí fueron rediseñados para lograr una estabilidad casi inquebrantable.
Sus relojes se someten a pruebas internas más estrictas que las del XOSC, bajo la certificación Superlative Chronometer, con una precisión de -2 más 2 segundos al día. Omega, en cambio, decidió llevar la certificación un paso más allá. Desarrolló junto al Instituto Federal Suizo de Metrología el Standard Master Chronometer, que no solo mide la exactitud, sino también la resistencia magnética, la estanqueidad y el rendimiento en condiciones reales. Mientras la mayoría de relojes suizos pueden resistir 1000 Gauss, un Omega moderno soporta más de 15000, gracias a materiales antimagnéticos como el silicio. Dos filosofías, un mismo propósito. Omega innova para adelantarse. Rolex perfecciona para no fallar. Omega es el laboratorio, Rolex es el taller. La primera busca reinventar la mecánica, la segunda, convertirla en leyenda. Y aunque ambas hablen el mismo idioma del tiempo, sus acentos son completamente distintos. En Omega se escucha el sonido de la ciencia. En Rolex, el pulso de la perfección. En la historia y el espacio. Si la precisión fue el campo de batalla, la historia fue el escenario donde Rolex y Omega demostraron su grandeza. Ambas dejaron huellas imborrables, no solo en la relojería, sino en los capítulos más importantes de la humanidad. Todo comenzó con Omega y su alianza con la exploración científica. Durante la primera mitad del siglo XX, la marca ya era cronómetro oficial de los Juegos Olímpicos, pero su ambición fue más allá. En los años 60, mientras la humanidad soñaba con llegar a la Luna, la NASA necesitaba un reloj capaz de resistir lo imposible: vacío, radiación, temperaturas extremas, aceleraciones y vibraciones. Varios modelos fueron puestos a prueba, y solo uno sobrevivió: el Omega Speedmaster Professional. No era el más caro, pero sí el más confiable. El 20 de julio de 1969, el Speedmaster se convirtió en leyenda. El primer reloj usado en la superficie lunar. Desde entonces, el Moonwatch simboliza el espíritu humano que se atreve a conquistar lo desconocido. Pero mientras Omega llegaba al espacio, Rolex exploraba la Tierra. En 1953, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaban la cumbre del Everest con un prototipo del Rolex Explorer, demostrando que la fiabilidad podía llegar tan alto como el espíritu humano. Ese mismo año, Rolex lanzó otro mito: el Submariner, el primer reloj de buceo hermético hasta 100 metros, que definió el diseño de todos los relojes de buceo modernos. Su estética fue tan perfecta que apenas ha cambiado en más de 70 años. En 1960, Rolex volvió a hacer historia con el Deep Sea Special, un reloj experimental que descendió junto al batiscafo Trieste hasta los casi 11.000 metros de la fosa de las Marianas, y emergió funcionando perfectamente. En 2012, el director James Cameron repitió la hazaña con el Rolex Deep Sea Challenge, llevando esa herencia hasta el límite de la ingeniería moderna. Uno conquistó la Luna, el otro el fondo del mar. Uno marcó el tiempo del progreso científico, el otro el tiempo de la resistencia humana. Omega representa el espíritu del descubrimiento, el deseo de ir más allá del horizonte. Rolex encarna la fortaleza y la precisión inquebrantable ante las fuerzas de la naturaleza. Dos caminos distintos, pero con un mismo propósito: probar que el tiempo, cuando se domina, puede desafiar los límites del universo. Prestigio y cultura. Pero la guerra entre Rolex y Omega no se libra solo en los laboratorios, también se libra en la mente y en el corazón de las personas. Rolex es el símbolo del éxito, del logro, del estatus. Es el reloj que lleva el CEO, el deportista, el actor de Hollywood. Su marketing no vende relojes, vende poder. Cada modelo, desde el Daytona hasta el Datejust, representa una declaración de éxito personal. Omega, en cambio, se asocia con la exploración, la precisión y la elegancia técnica. También ha sido el reloj de James Bond desde los años 90, pero con un enfoque más sofisticado, más ingenieril. Donde Rolex proyecta poder, Omega proyecta progreso. Rolex es el símbolo del logro, Omega, el símbolo del avance. Valor y reventa. Aquí está una de las diferencias más claras. Rolex domina el mercado de segunda mano. Sus relojes no solo mantienen su valor, sino que en muchos casos lo superan. Hay listas de espera, especulación y demanda mundial. Comprar un Rolex es casi una inversión. Omega, en cambio, ofrece una relación calidad-precio más justa. No busca crear escasez, sino acceso. Sus calibres, materiales y certificaciones son tan avanzados que muchos expertos los consideran superiores técnicamente a los de Rolex. Rolex vende deseo, Omega vende precisión, y el valor depende de lo que busques, emoción o razón. ¿Cuál es realmente superior? Entonces, ¿quién gana esta batalla?
La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es. Porque Rolex y Omega no solo representan relojes, representan dos filosofías distintas de entender el tiempo. Si hablamos de innovación técnica, Omega se lleva la ventaja. Sus avances en antimagnetismo, su escape coaxial, su precisión certificada por el estándar METAS, son el resultado de una búsqueda constante por superar los límites de la mecánica. Omega no teme romper las reglas de la relojería tradicional para reinventarla. Ha logrado que la precisión no dependa del azar, sino de la ciencia. Pero si hablamos de prestigio, entonces Rolex es prácticamente imbatible. Su control absoluto del marketing, su aura de exclusividad, su coherencia estética y su capacidad de mantener cada diseño atemporal la convierten en la referencia del lujo moderno. Rolex no necesita experimentar. Su fuerza está en la consistencia. Cada modelo, desde el Submariner hasta el Daytona, parece haber sido creado para durar generaciones, como si el tiempo no pudiera desgastarlo. Mientras Omega evoluciona, Rolex permanece. Mientras Omega desafía las normas, Rolex las convierte en tradición. Pero la verdad es que ninguna de las dos perdió, porque ambas, a su manera, definieron el reloj perfecto. Rolex representa la excelencia inmutable, el símbolo de quien busca lo eterno, lo clásico, lo que nunca falla. Omega encarna la evolución constante, el deseo humano de seguir avanzando, de perfeccionar lo que ya parecía perfecto. Y quizás esa sea la belleza de esta rivalidad. No se trata de quién es mejor, sino de lo que significa para cada uno de nosotros, porque al final, la relojería no se mide solo en segundos, se mide en emociones, en historias, en lo que un reloj representa cuando lo llevas puesto. Así que la verdadera pregunta no es cuál es superior, sino qué representa el tiempo para ti. ¿Buscas un símbolo o una máquina de precisión? ¿El mito o la innovación? ¿El legado o el futuro? La elección es tuya, y en esa decisión es donde realmente nace la pasión por los relojes. Un siglo después, la batalla sigue viva. Los foros hierven de opiniones, los coleccionistas se dividen y los entusiastas seguimos soñando con cuál de las dos lleva realmente la corona del tiempo. Pero tal vez esa corona no pertenezca a ninguna, porque tanto Rolex como Omega han dejado de competir hace tiempo. Hoy son dos caminos distintos hacia un mismo destino: la eternidad. Rolex nos enseñó que el tiempo puede ser poder, elegancia y perfección. Omega nos demostró que el tiempo también puede ser ciencia, aventura y descubrimiento. Y en esa dualidad está lo que hace mágica a la relojería. No se trata solo de medir los segundos, sino de darle significado. Cada tic, cada movimiento, cada historia nos recuerda por qué amamos este mundo. Porque en el fondo, los relojes no miden el tiempo, lo inmortalizan. Así que dime tú, ¿de qué lado estás? ¿Eres del legado inquebrantable de Rolex o del espíritu innovador de Omega? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál de estas dos leyendas late en tu muñeca y en tu corazón. Y si te ha gustado este viaje por la historia, la precisión y el prestigio, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Porque aquí en Mundo Relojes, el tiempo no solo se mide, se vive.